uno podría decir que con esa promesa empieza la Biblia en un sentido y con esa promesa termina la Biblia también. Exactamente. Apocalipsis termina diciendo porque ahí brilla la gloria del Cordero y etcétera, y Él es su Dios y ellos son su pueblo. Es la misma promesa, es el compromiso central de la salvación. O sea, todo gira en todo el plan que Dios va a desenvolver, y reyes de Israel, y reyes de Judá, y profetas, y la encarnación de Cristo, y Pentecostés. Todo es Dios garantizando que Él sea nuestro y nosotros seamos suyos. Reforma Confesional. Temporada 2. Hola con todos, después de una larga pausa estamos de vuelta con nuestro podcast Reforma Confesional. Han pasado algunos meses, ya no me acuerdo exactamente cuándo fue la última vez que nos vimos para conversar, pero bueno, estamos acá de vuelta después de las fiestas de fin de año y bueno, inicios de enero y febrero. La verdad es que yo también enero y febrero pasé complicado con temas de salud y bueno, gracias a Dios estoy bien acá. Así que damos la bienvenida a los que nos ven y escuchan. Bienvenida también al pastor Giancarlos Morán, al pastor Ronald Cagua y al seminarista Jorge de Sousa. Somos finalmente todos siervos en las iglesias reformadas en Ecuador y bueno, estamos agradecidos y contentos de estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema que genera pasiones, que genera polémica, a veces incluso demasiado, hasta enojo puede ser, ¿no? entre varios. Nosotros seguimos, por supuesto, nuestra tradición reformada que consideramos bíblica, y cuando decimos reformada nos referimos o usamos este término desde su origen, digamos, histórico, ¿no? Hoy por hoy, cuando alguien habla de una iglesia reformada, mucha gente entiende, sobre todo en Latinoamérica me da la impresión, entiende que se trata de una iglesia que puede ser, o que se adhiere quizás a las doctrinas de la gracia o a una soteriología típicamente reformada. Pero cuando nosotros usamos el término reformado, nos estamos refiriendo a nuestras iglesias, a aquellas que se desarrollaron en la Reforma protestante y en la posreforma, sobre todo en el continente europeo, que luego pues también migrarían hacia los Estados Unidos o Norteamérica sobre todo, aunque no únicamente, incluso a Sudáfrica, a Sudamérica también, a Argentina, a Brasil también. No, pero sobre todo sabemos a Norteamérica. Nosotros somos iglesias que nos suscribimos a las tres formas de unidad. A algunas personas no les gusta la palabra formas, a los tres documentos de unidad, como usted quiera llamarlo. El punto es que nosotros suscribimos a la confesión belga, al catecismo de Heidelberg y a los cánones de Dort. Históricamente quizás ese es esa es la descripción de las iglesias reformadas. Reconocemos que hay hermanos que son bautistas en su persuasión, les queremos mucho, los respetamos, y sabemos de la diferencia también de opinión acerca de el entendimiento de la teología pactual, por un lado, pongámoslo así de forma muy general. Sabemos que hay una serie de clases de iglesias bautistas también. Y sabemos que hay también un grupo, vamos a ponerlo también así general, un grupo de iglesias que se llama a sí misma Iglesia Bautista Reformada. También se ha dicho mucho acerca de eso, si es apropiado o no. No nos vamos a meter necesariamente en esos temas.
Pero sí queremos hablar de algo que quizás no es lo más importante, pero que no por eso deja de ser importante. Y es la visión acerca del bautismo. Nosotros, las iglesias reformadas, aclarando una vez más qué es lo que queremos decir con eso, las iglesias que, por decirlo de alguna manera, se suscriben a las tres formas de unidad, tenemos una postura, y nuestra postura es que los niños, hijos de creyentes, deben ser bautizados, ¿no? Ni siquiera pueden, deben ser bautizados. Y simplemente queremos entonces ofrecer algunas ideas, algunas perspectivas. Se nos ha ocurrido que hacer una especie de, no exégesis, pero ofrecer ciertos pensamientos exegéticos de pasajes clave, pues va a ser una buena práctica y ojalá de utilidad para la gente que nos escucha. Uno de los pasajes es Génesis 17. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros leemos nuestro formulario de bautismo, cada vez que bautizamos a un bebé, a un niño, nosotros leemos un formulario aprobado por nuestras iglesias, histórico, a nuestros ojos bíblico, y que hace mención a este pasaje. Cuando nos preguntan, ¿y dónde está el bautismo en la Biblia, de niños en la Biblia? En Génesis 17. ¿No? Y claro, hay gente que se sorprende y dice, ¿cómo si ahí no se habla de bautismo? Sí, es verdad, no se usa la palabra, pero sí hay una conexión sacramental. Y bueno, queremos leer Génesis 17. Vamos a hacerlo, si les parece, por partes, y vamos ofreciendo nuestros pensamientos acerca de esto. Vamos a leer Génesis 17, empezamos en el versículo 1 y vamos a leer hasta el 8, si les parece. Pastor Giancarlos, ¿quisieras tú leer esa porción? Claro, con gusto. Esto es palabra de Dios. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. 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 Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de Abraham? Que demos un contexto rápido para que esto no se nos haga algo muy, muy largo, ¿no? Innecesariamente largo, aunque hay tantas y tantas cosas que se pueden decir. ¿Alguno de ustedes qué nos puede decir acerca de Abraham? ¿Dónde aparece Abraham en la Biblia? Génesis 12. Ajá, ¿y qué sucede? Es llamado de Ur de los Caldeos, ¿no? Que vaya a una tierra que el Señor le mostrará, pero para ello tiene que dejar su parentela y obviamente el lugar en donde habitaba, ¿no? Entonces él sale en pos de eso, Dios le da promesas, ¿no? Una nación grande, ¿verdad? Correcto. Te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, etcétera, etcétera. Bueno. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Todas las naciones de la tierra. Correcto. Ajá. Luego encontramos que Abraham pues era de edad avanzada, como dice aquí, ¿no? Y su esposa era estéril, ¿no? Entonces Dios le da una promesa de un hijo, precisamente en el capítulo 15. Que necesariamente está pues muy relacionado con la promesa anterior. Claro. ¿Cómo puede ser padre de una gran nación si no tiene un hijo? Si no tiene hijos, ¿no? Correcto. Entonces, está conectado también este capítulo 17, ¿no es cierto?, al 15, porque Dios vuelve a hablar con Abraham para cumplir precisamente la promesa del hijo, pero promesas en él también y para él también, y no solo para él, sino para toda
su descendencia, ¿no? Creo que algo que nos pasaba es el hecho de que en Génesis 15 se da el pacto también, ¿no? En donde Dios se compromete en sus promesas, podemos decirlo. Hay una ceremonia finalmente, ¿no es cierto?, de formalización de un pacto. Se corta un pacto, ¿no es cierto? Claro. El karat berit, si no me equivoco en el hebreo, se corta el pacto. ¿Cómo se simboliza eso? ¿Alguien más puede mencionar? Claro, y es interesante porque esta es la práctica de los pueblos en esa época. No era algo extraño para Abraham. Dios le dice, corta los animales. Él sabía, esto es un pacto. Y es firmar un contrato versión cercana a Oriente Antiguo, como lo hacemos hoy. Claro. En esa época se hacía así, pero de forma más visual y con consecuencias bastante más graves, ¿no? Porque el hecho de que el animal era cortado en 2 pedazos decía, si yo no cumplo mi parte del pacto, que esto me suceda. Sí. Y es interesante porque Abraham al final del día no pasa por en medio del camino, cae en un sueño profundo y ve que es Dios a través del fuego pasando en medio del camino, como que Dios le dice a Abraham, si yo no cumplo mi parte en el pacto, que esto me pase. Pero él es el único que pasa. Entonces Dios dice, no solo que voy a cumplir mi parte, sino que voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Correcto. Y eso finalmente apunta a la incondicionalidad de la voluntad del Señor, ¿no? Sin quitar de lado la respuesta necesaria también, ¿verdad? Pero ibas a decir algo. Sí, y finalmente esto se cumple en Cristo, porque Él toma nuestro lugar y Él cumple el pacto que nosotros incluso en nuestras propias fuerzas no pudimos hacer nada de lo que nos corresponde. Correcto. Y Dios termina haciendo todo por nosotros y por eso es una gracia del Señor. Perfecto, pero hay algo más en Génesis 15 que es fundamental. Jorge, no sé si tú te acuerdas y si tienes tu Biblia a la mano. Sí. Ahí veo que están entrelazadas. Multiplicadas. Bueno, lo que sucede en Génesis 15 y los versículos 5 y 6 que son fundamentales. Bueno, donde Pablo básicamente va... Bueno, primero Génesis 15 es un pasaje fundamental para la doctrina de la justificación, porque Abraham, lo que nos muestra esos versículos 5 y 6 son que Abraham no llega a estar en una buena relación con el Señor en virtud de su obediencia al pacto. De hecho, la respuesta en un sentido al pacto va a venir en el 17, que es cuando el Señor le va a decir, ahora anda de esta manera. Claro. Pero en el 15 lo único que se nos dice es, Abraham creyó al Señor y él le fue contado eso por justicia. Correcto. Entonces, el Señor lo recibe como justo, lo recibe como... Lo declara justo, mejor dicho, y lo recibe en su favor Por la fe. a través de su fe, exactamente. Por gracia a través de su fe. Y eso va a ser crucial porque Pablo luego va a argumentar en base a esto que la justificación por la fe no es nada nuevo. Y sobre todo en el contexto, digamos, primero de Abraham, bueno, el problema y su pecado tenía que ser perdonado. Es decir, Dios en su gracia lo elige, ¿no es cierto? Le pide a él y a su descendencia, un tema recurrente y que siempre vamos a tener en mente, y nosotros tenemos en mente siempre, tienen que salir de esa tierra, les va a llevar a otro lugar, pero su problema del pecado tiene que ser resuelto. Abraham, como todo ser humano, ha sido destituido de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y necesita ser justificado, y eso sucede acá en Génesis 15. Él es declarado justo a través de esa fe, que bueno, sabemos luego por otros pasajes, es un don de Dios también esa fe. Así que bueno, entonces Abraham ha recibido promesas, ha sido justificado, en ese sentido perdonado, en ese sentido reconciliado con Dios, y se formaliza el pacto finalmente. Un pacto de gracia, ¿no? ¿Y por qué de gracia? Porque como tú bien, Pastor Jan, dijiste, es finalmente Dios el que pasa por en medio de los animales y Él se responsabiliza del cumplimiento de este pacto, ¿verdad? Y bueno, con ese contexto llegamos de alguna manera y rápidamente y quizás de manera insuficiente al capítulo 17. Y entonces Abraham ya tiene los 99 años, una persona de mucha edad, y resulta que, claro, cuando nosotros leemos eso, oímos eso, decimos, bueno, ¿y qué pasó
con la descendencia y el cumplimiento de todas estas promesas, pues no existe hasta el momento. Él se declara como Dios Todopoderoso y le pide que camine delante de Él y que sea perfecto. ¿Quieren decir algo acerca de eso? Es decir, estamos hablando de que Dios hizo un pacto de gracia con Abraham, pero sin embargo Dios al mismo tiempo le dice, y le justificó también por gracia, pero le dice, tienes que caminar perfectamente ante mí. ¿Quisieran decir algo con respecto a eso en términos de cómo debemos de entender el pacto de la gracia y la responsabilidad del hombre? Claro, Dios siempre pide, ¿no es cierto?, a las personas que están en pacto con Él que actúen de cierta manera. Ahora, esas acciones no les justifican. No son meritorias. No son meritorias, no ganan su salvación, pero es un acuerdo. Entonces Dios también quiere que actuemos de acuerdo con esa gracia que hemos recibido. Por ejemplo, Abraham le dice, camina delante de mí y sé perfecto, ¿no? Dios no le dice, te voy a dar estas promesas tan hermosas, te he declarado justo por gracia, vive a tu manera. Bueno, te he declarado justo, lo que le está diciendo realmente es que vive eso, ¿no? Exactamente. Vive eso que te he declarado que tú eres, ¿no es cierto? A través Algo de la fe. importante ahí es recordar que Dios demanda respuesta del hombre y no por eso el pacto deja de ser incondicional, ¿cierto? Dios es quien pasó, Dios es quien lo justificó, pero demanda de Abraham que viva de cierta manera. Y eso no significa que entonces es condicional, ¿no? O es bilateral, ¿no es cierto? Ahí tal vez podríamos claro, podemos distinguir quizás un poco más. Tal vez yo diría que el pacto no deja de ser nunca de gracia, pero podemos decir en qué sentido es condicional y en qué sentido es incondicional. No sé qué opinen ustedes. Sí, yo iba a decir justo esto, ¿no? Que las condiciones que Dios pide de nosotros, Él se asegura de cumplir. Porque Él pide fe y arrepentimiento. ¿Quién produce el fe y arrepentimiento? Dios por su gracia. Es una obra del Espíritu Santo en el cristiano. Entonces, aunque nos pide estas cosas, Él mismo se asegura de cumplirlas por nosotros. Correcto. Y notoriamente no somos pasivos, no somos máquinas, participamos, pero finalmente es por Él que podemos cumplir esas condiciones. Correcto. Y bueno, entonces de esa manera corregimos este error que a veces existe en muchos cristianos que piensan que el hecho de que hay un pacto de gracia o de que la salvación es por gracia, entonces quiere decir que el cristiano ya no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Hemos aclarado varias veces que la obediencia del cristiano no es meritoria, sin embargo sí es necesaria en el sentido de que es la evidencia de que efectivamente nosotros hemos sido declarados justos por la gracia del Señor y entre muchas otras bendiciones. Entonces ese es el mandato. Y bueno, versículo 2, pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Se mantienen las promesas que ya se habían hecho, ¿no es cierto?, para Abraham. En la mente de Abraham habrá estado, sí, pero no tengo hijo, sí, pero no tengo hijo, ya tengo 99 años y no hay tal hijo y no hay tal hijo. Continúa, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, aquí está mi pacto, ¿no es cierto?, es contigo y vas a ser padre de muchedumbre de gentes. Dios lo asegura. Recordemos que, y esto es bien interesante, no sé qué piensen ustedes, pero finalmente Abraham le cree a Dios, cree en la palabra de Dios, y su situación es, sin embargo, totalmente diferente. Exacto. Él tiene 99 años, su esposa igual es muy mayor y aparte estéril, y sin embargo Dios sigue diciendo, vas a ser padre de muchedumbre. Sí. Por eso Pablo dice que él cree en esperanza contra esperanza, o sea, es todo a su alrededor le dice que lo que Dios le está diciendo no va a pasar, y sin embargo él lo cree. O sea, esa idea de fe es clara, y aparte incluso Pablo añade y dice que, comentando, digamos, como una especie de comentario bíblico de Génesis del 12 al 17 y en adelante, Pablo dice que él se fortaleció en su fe dando gloria a Dios. O sea,
a pesar de ese panorama desolador, siendo plenamente consciente, aparte dice Romanos, de que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. O sea, no tanto yo veo la posibilidad factual de que eso pase, sino Dios puede y bueno. Porque confío en su Exacto. palabra, confío en Él y confío en su palabra. O sea, otra lección práctica para el pueblo cristiano, ¿no? Muy, muy importante, porque tenemos esta tendencia, tristemente, a vivir de acuerdo a lo que vemos, ¿no? Exacto. A vivir por vista, cuando nosotros realmente vivimos por Es fe. lo que se nos manda a hacer. Y es lo que se nos manda a hacer. No fe en que va a pasar lo que yo quiero que pase, sino fe en la palabra La fidelidad de Dios. de a sus Dios promesas. y la fidelidad a sus promesas. El tema de sus promesas, por lo tanto, es fundamental. Dios ha hecho promesas y por eso nosotros hacemos cosas. Exacto. Y esto es fundamental para el tema que estamos hablando también. Porque ¿por qué finalmente es que nosotros bautizamos a nuestros niños? ¿Por qué? Por la promesa. Por la Creemos promesa. la promesa. Porque Dios ha prometido que, como vamos a seguir leyendo, los hijos de los creyentes También están en pacto con Él. están en pacto. Exacto. No están en pacto porque son bautizados, porque están en pacto es que los bautizamos. Pero sigamos. Entonces, No se llamará. y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, ¿no? Y ese Abraham, para los especialistas en el hebreo, tiene que ver con esta Padre palabra de gentes. am, ¿no es cierto? Si no me equivoco, que tiene que ver con precisamente en las naciones, ¿no es Padre cierto? de Pueblos, multitudes. gentes. Padre de multitudes, porque te he puesto efectivamente por Padre de muchedumbre de gentes. Y bueno, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Aquí algo que a mí se me ocurre, o que me pongo a pensar, es que esto no está ligado entonces solamente al pueblo de Israel o al pueblo hebreo, digamos, porque ni siquiera todavía está Israel presente. Recordemos que Israel son los hijos de Jacob, que es el nieto de Abraham. Se habla más bien de los hebreos, ¿no? Que son los descendientes de Abraham. Y entonces acá vemos que esta muchedumbre de gentes pues nos lleva a pensar de formas distintas a las que muchas veces se piensa, de que el Antiguo Testamento habla solamente de Israel, cuando en realidad aquí con Abraham ya se está hablando de muchedumbre de gentes, de naciones, se está hablando de reyes de diferentes lugares. Es decir, Dios siempre tuvo en mente el incluir a toda la creación. De hecho, cuando Pablo dice que por qué él predica justificación para los gentiles, él dice eso: la Escritura, viendo de antemano que Dios había de justificar por la fe también a las naciones, a los gentiles, le predicó el evangelio a Abraham, dicen Gálatas, diciéndole: en ti serán benditas multitud de naciones. O sea, para el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, esto que estamos leyendo ahorita no es simplemente una promesa nacional o una promesa política, es Correcto. el evangelio. Es el evangelio Proclamado antes. Exactamente, el evangelio También proclamado. dice en antes. Romanos 4, 16, 17, ¿no? Las naciones que tendrán la misma fe de Claro. Abraham. Correcto. Claro, y es un poco triste, ¿no? Porque para los hebreos, los judíos hasta el día de hoy, que leen en su idioma original, la palabra es goyim, así nos llaman a nosotros. Pero Dios dice que los goyim serán bendecidos en Él. Pero lamentablemente sin la obra del Espíritu Santo, ni ellos ni nadie puede creer finalmente en la promesa de Dios. Sí, correcto. Amén. Entonces, versículo 7, fundamental. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Una gramática que no suena rara, pero es un poco español antiguo. Entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Mire, aquí tenemos, uno puede tener diferentes opiniones al respecto, pero uno tiene que lidiar con este pasaje y este versículo. ¿Qué hacemos con esto? Si el pacto que Dios hace con Abraham es con él y con sus generaciones, con su descendencia, y Abraham es el padre, según Pablo en Romanos 4 también,
¿no es cierto?, de todos los creyentes, ¿cómo es que entonces se rompe esa relación? No se puede romper. Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, basa su predicación, su teología está fundamentada en Génesis 17. Exacto. Y él mismo nos está diciendo de diferentes maneras que él predica el evangelio a muchas naciones que han recibido o que en el plan de Dios van también a recibir el evangelio En cumplimiento de esta promesa que incluye a los hijos. Exactamente. ¿Cómo es que eso podemos nosotros simplemente borrar? Y de hecho, justo después dice, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Perpetuo significa por siempre. No significa que es perpetuo, pero solo para el pueblo hebreo semita. Y los gentiles, no, con ellos es otra cosa totalmente distinta. Claro. Eso anularía Génesis 12. De hecho, que la promesa es que serán benditas en él todas las naciones. ¿Por Todas qué? las naciones. Porque todos los que creen vendrán a ser hijos de Abraham por la fe. Y fíjense en esto, este para es fundamental, porque el propósito del pacto es este. Cierto. O sea, esta es la promesa finalmente, la gran promesa. Exacto. ¿Para qué hace Dios un pacto con el creyente y su descendencia? Para ser tu Dios y el de tu descendencia. La promesa es esa: yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo. Y es una promesa que a propósito aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y uno podría decir que con esa promesa empieza la Biblia en un sentido y con esa promesa termina la Biblia también. Exactamente. Apocalipsis termina diciendo porque ahí brilla la gloria del Cordero y etcétera, y Él es su Dios y ellos son su pueblo. Es la misma promesa, es el compromiso central de la salvación. O sea, todo gira en todo el plan que Dios va a desenvolver, y reyes de Israel, y reyes de Judá, y profetas, y la encarnación de Cristo, y Pentecostés. Todo es Dios garantizando que Él sea nuestro y nosotros seamos suyos. O sea, en eso se trata finalmente todo. Claro, y la descendencia está incluida. Porque Exacto. yo me acordaba de Hechos capítulo 16, cuando Pablo va a Filipos, según la voluntad de Dios, y él se encuentra con un carcelero. El carcelero está desesperado porque ve que los presos están libres, él piensa que escaparon, quiere tomar su propia vida. El apóstol Pablo le detiene: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y vemos que esa promesa se mantiene en el Nuevo Testamento, es ratificada. Está fundamentada en esto. Correcto, es lo mismo, en esencia. Exactamente. Y te daré a ti, versículo 8, y a tu descendencia después de ti. Y esta es una bendición más en el contexto histórico del momento. La tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré, sigue el punto, el Dios de ellos. Entonces, miren, y quizás podemos hacer aquí un freno como una primera parte, se me ocurre, porque si lidiamos con todo el capítulo, tal vez va a ser demasiado largo y vamos a hacer partes. Sí. Pero, ¿cuál es la idea? Y es para que nuestros oyentes y la gente que nos ve lo consideren. ¿Por qué razón entonces las iglesias deben... Tal vez no lleguemos al bautismo todavía, porque eso vamos a verlo más adelante, cuando se hable ya del sacramento o de la señal que Dios mandó se haga con los descendientes de Abraham y con toda su casa. Tal vez no lleguemos ahí, pero sí quedémonos con esta idea. El apóstol Pablo, como ha sido mencionado varias veces acá en Romanos 4 y en otros lados, y en Gálatas, fundamenta su teología y la relación entre el creyente y su descendencia con Dios a partir de estos versículos de Génesis 17 y todos los que están relacionados, por supuesto.
Y allí es en donde, o en este pasaje, es en donde se manifiesta con mucha claridad que ese pacto de la gracia es con Abraham, el padre de los creyentes, aquel que creyó en la promesa de Dios y su fe le fue contada por justicia, quien fue declarado justo, de la misma manera que todos los cristianos hemos sido declarados justos, y que ese pacto, o en ese pacto están incluidos también la descendencia, sus hijos. Y esto, como aplicación práctica, es de mucho consuelo para los cristianos, porque un cristiano tiene amor por su familia, quiere que su familia sea ganada para Cristo, quiere que todos estén adorando a Dios y todos estén gozando de Él por siempre. Saber que Dios se preocupa por mi familia, no solo por mí de manera individual, no solo tú, personalmente, individualmente, sino que Él también quiere incluir a mi descendencia. Quiere ser el Dios de mis hijos. Exactamente, tal cual. Eso me llena de consuelo porque sé que el Señor es fiel a sus promesas y que mi familia no va a ser descuidada por Él. Él se encargará de obrar en ellos y toda la familia será para la gloria de Dios. Mis hijos no son entonces, no están bajo, no son hijos de Satanás, No, por supuesto. sino que son reclamados como pueblo de Dios. Y a propósito, porque siempre hay esta respuesta o esta objeción. Con esto no estamos diciendo que no hay necesidad de fe. Esos niños tienen que crecer nutridos por la palabra de Dios y se les exige lo mismo que a Abraham. Cree en estas promesas. Exacto, cree en lo que te estoy prometiendo y anda delante de mí y sé perfecto. Y bueno, yo creo que un tema, como decíamos, no pasar todavía al tema del bautismo, pero sí a cómo vemos a los niños dentro de la iglesia, o sea, el lugar que ocupan. O sea, ya esto debería hacernos una pregunta incluso litúrgica, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón por la cual los niños deberían salir, por ejemplo, del servicio de adoración, ¿no? O sea, es como, bueno, nos mantenemos un ratito, pero ya váyanse porque esto no es para ustedes en un sentido. Pero sí es, siempre lo ha sido y el patrón del Antiguo y del Nuevo Testamento lo confirma. Pero ya para hermanos que quizás tengan esa postura o vivan de esa manera en la iglesia, al menos estos primeros 8 versículos de Génesis 17 deberían despertar esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué lugar debería yo asignarle a los descendientes de creyentes dentro de la iglesia? O sea, ¿cómo debería verlos? ¿Parte? ¿Como no parte? Y si yo los excluyo, bueno, busco aquí dónde. ¿Qué me da derecho a excluirlos de lo que ¿Son o no son miembros? Exactamente. Son miembros por promesa. Exacto. Promesa que luego se evidencia, y vamos a verlo Dios mediante más adelante. Exacto. Se evidencia en su bautismo, antes a través de su circuncisión. Ya les vamos, en los hombres por supuesto, les vamos adelantando algo, pero ellos son miembros. Una cosa distinta es que cuando ellos sean ya más grandecitos y entren en una edad adecuada y ya de responsabilidad, confirmen esas promesas y ellos mismos digan: yo creo en esto que Dios declaró sobre mí en mi bautismo. Yo creo en Cristo, yo le pertenezco y yo estoy dispuesto a seguirle. Él es mi Señor y Salvador. Claro, y es lo que usted dice, eso es una confirmación, no es del establecimiento, no es del fundamento. No es el inicio. Claro, comenzamos con la promesa de Dios y esa promesa es confirmada. Pero siempre la promesa está en primer lugar. Y el problema de muchos hermanos queridos, de amigos, es que piensan que la acción, la respuesta del hombre precede a la promesa de Dios, o la promesa depende de la acción del hombre, cuando es todo lo contrario. Él prometió, Él es fiel, Él cumplirá, y más bien, en consecuencia, nosotros respondemos. De hecho, hay gente que piensa de que la conversión es la que inicia todas las cosas. Y estamos a favor de la conversión, por supuesto, todos tenemos que convertirnos al Señor. Pero nosotros no vamos a ser convertidos si primero no hay promesas. Exacto. Siempre la promesa va adelante. Hay promesas de Dios, Él nos busca, Él entra en pacto, y por eso Él regenera también. Y por eso nosotros respondemos. Porque estamos dentro del pacto. Correcto. Por eso, claro, por eso somos llamados
El pueblo de la promesa. El pueblo de la promesa, efectivamente. Ahora, también, solo para aclarar y que no vaya a haber alguna confusión, también la Biblia nos enseña que aquellos que no estaban en pacto, sin embargo, pueden estar también en el número de los elegidos. Ahí entramos en otros temas. Y puede ser que alguien, es decir, usemos el goyim, los gentiles, ¿no es cierto?, que estaban fuera del pacto, sin embargo, también pueden ser injertados. Y bueno, de hecho nosotros somos eso también. Y bueno, ya estamos hablando de otro tipo de aspectos teológicos, ¿no? Y la relación entre los elegidos y aquellos que están en pacto visiblemente hablando. Temas en los que podemos profundizar en algún otro momento también. Pero quédese por favor con esa idea, analice, piense, ore y esperamos pues que el Señor le vaya guiando y a nosotros también. ¿Alguna palabra adicional? Que nos acompañen en los próximos episodios, porque vamos a seguir desarrollando este tema a la luz de muchos otros pasajes más. Muy bien. Y que comenten, si tienen dudas, si algo no les parece, no le entienden, quizás podemos afinar algún detalle que se necesite más adelante también. ¿Sí? Escuche, comparta también. Sí, y finalmente nuestro propósito como el equipo que conformamos Reforma Confesional es edificarle a usted y que pueda conocer al Señor y pueda abrazarlo por completo por la fe. Y finalmente buscamos que así Dios sea glorificado. Y disfrutar de las promesas que Dios ha hecho para su pueblo. Amén. Y si usted está en Quito, visítenos. Exacto. ¿No? En la Misión del Sur, en el sector de Chimbacaya, Tumbaco, Pastor Jan. Sí, es justo en el barrio Santa Rosa, Vicente Álvarez y Cecilio Loza. Y bueno, yo acá en la Iglesia Reformada Luz de Vida, por la Jipijapa, en Norte Quito, en la Seymour y Pío Valdivieso. También está la Iglesia Reformada La Gracia, donde yo tengo el privilegio de estar haciendo mis pasantías de predicación también allá, mientras estudio, y no solo en Quito, también si está alguien en Cuenca, está la Misión Reformada en Cuenca, o en Ibarra, está la Misión Reformada en Ibarra igual. Y si son de otra ciudad igual, déjenos un mensaje y conozcámonos también. Sí. Bueno, listo, muchas gracias. Sí, gracias. Un gusto.